permitirnos llegar todos juntos a exaltar tu señorío, a exaltar tu nombre, Señor. Te suplicamos, Señor, guardes a los hermanos que vengan, Señor, en camino, pero también los que no alcancen a llegar, Señor. Que puedan, Señor, ellos anhelar glorificarte y estar juntos en unidad para exaltar tu santo y bendito nombre, Señor, y que la palabra sea hecha carne en nosotros en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar, hermanos, este canto para la honra y gloria de Dios. Si me pueden acompañar. Santo, 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 Señor omnipotente. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo número 78. Salmo número 78. ¿Lo tenemos todos?
Repito, es el Salmo 78, ya llegamos al Salmo 78. Este es un salmo más de Asaf. Tiene por título en la Biblia Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Es un salmo muy largo de los salmos de Asaf. Y entre otros salmos, excepto el Salmo 119, este salmo es larguísimo, tiene 72 versículos, así es que sería imposible solamente que los leamos, verlo el día de hoy nada más, ¿ok? Entonces, vamos a leer nada más una parte hasta el verso 22. Y eso es lo único que vamos a ver el día de hoy, si es que nos da tiempo. Vamos a dividir en varias partes según nos dé el tiempo. Entonces vamos a leer del 1 al 22 esta parte, pero para que usted le entienda un poco más y le aprovechemos más, cuando lo leamos, la enseñanza del Salmo 78 es que en el contexto del pueblo judío aprendiera de la historia y no cometiera los mismos errores que sus antepasados. En nuestro caso, cuando leamos el Salmo 78, lleva la idea de darnos una enseñanza para que no cometamos los mismos errores que otros cristianos han cometido. Así es que vamos a empezar leyendo, ¿qué le parece? Dice así: Masquil de Asaf, verso 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera la alabanza de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. O sea, el enfoque principal de este salmo es lo que está en el verso número 7, ¿ok? Lea conmigo otra vez, dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Verso 8, sigue la instrucción, ¿ok? Dice: y no sean como sus padres. ¿Y cómo fueron los padres? Dice, ¿ok? Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Después dice lo que hicieron: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Solamente hasta ahí. Fue una breve introducción porque no va a tomar mucho tiempo, ¿ok? Vamos a una oración para que el Señor nos ayude a aprender de la historia para no cometer los mismos errores. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por la reunión de esta tarde. Te pedimos que nos ayudes a exponer correctamente tu palabra, Señor. Por favor, ayúdame a mí y a mis hermanos para que también ellos puedan discernirla y que podamos todos juntos aprovecharla, para que podamos nosotros servirte para gloria, Señor, para que podamos reconocer tu poder y, Señor, y que podamos apreciar con cuánta misericordia has obrado también en todos nosotros, y que nunca lo olvidemos nosotros, y que también estemos dispuestos a enseñarlos a nuestros hijos, a sus hijos, y así hasta los hijos de sus hijos, Señor, que siempre haya un pueblo de fe. Nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Empezamos entonces, Salmo 78. Dice así, yo le puse por tema, le puse así, un tema un poco largo, dice así: aprendiendo de la historia, la fidelidad de Dios hacia el pueblo rebelde. En pocas palabras, aprendiendo de la historia. El Salmo 78 es el más largo de los salmos históricos de Asaf. Su lección es que la historia no debe repetirse. El pueblo nunca debe volver a ser incrédulo, en el caso de Israel. Esa es la enseñanza.
que la historia del pueblo de Israel, que fracasaron en muchas áreas, que las siguientes generaciones no lo repitieran. Esa fue la enseñanza de Asaf para los judíos, ¿ok? En primer lugar. Es un salmo de instrucción, por eso se llama Maskil. O sea, así dice en el verso al principio, ¿no? Maskil de Asaf. La palabra Maskil tiene que ver con una enseñanza. O sea, este salmo, aunque se puede cantar, es un canto que transmite una enseñanza. O sea, que cuando el pueblo judío lo cantaba, ellos sabían que cuando cantaban, estaban también recibiendo una enseñanza, una instrucción que era útil para la vida, ¿no? ¿Ustedes saben que hay cantos así? Hay cantos en los cuales clamamos a Dios y adoramos, ¿verdad? Pero hay cantos que tienen el enfoque de darnos una enseñanza, ¿no? Como este himno que habla, Señor, tú hiciste esto y esto otro, y después dice, ¿qué he hecho yo por ti? ¿No se acuerdan? Y a mí eso me enseña, ¿no? No es realidad, ¿verdad? Dios hace muchas cosas por nosotros. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros luego para la gloria de Dios? Bueno, este salmo es más o menos así. Es un salmo de instrucción, en primer lugar. Antes de comenzar el salmo, hay una frase moderna, me puse a investigar un poco ahí en internet, ¿no? Hay una frase moderna que advierte para aprender de la historia y no cometer los mismos errores, ¿no? Alguien dijo que muchas veces no conocemos la historia, pero no aprendemos de la historia, y a veces desgraciadamente es así. Pero este salmo quiere que aprendamos de la historia. Dice una frase moderna: todo pueblo que no aprende de su historia está destinado a repetirla. ¿La has escuchado esa frase? Todo pueblo que no aprende de su historia está destinado a repetirla, aunque sean los más terribles errores, ¿no? Dice que esta frase fue atribuida a un filósofo español. Se llamó Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, también conocido como George Santayana. Esta frase enfatiza la importancia de la historia como una herramienta para entender el presente y evitar errores del pasado, ¿no? Ese es el enfoque del Salmo 78. Aprender de la historia para no cometer los mismos errores. El mensaje central de esta frase que acabo de mencionar es que el desconocimiento de la historia puede llevar a la repetición de errores que podrían haberse evitado. Por eso es que es importante conocer la historia del pueblo judío. La verdad que no siempre nos gusta la historia. ¿A quién le gusta la historia? Leer desde Éxodo capítulo 10, ¿no? Para no ir tan atrás, ¿no? De la esclavitud de Israel en Egipto y cómo lo fueron sacados y los 40 años en el desierto. Es medio aburrido, ¿sí o no? Pero sí, si usted y yo no conocemos la historia de las maravillas que hizo Dios, el poder de Dios, el favor de Dios para con su pueblo, nosotros estaremos destinados a cometer los mismos errores que ellos. Así es que Santayana, en su obra La vida de la razón, argumenta que la historia nos permite aprender de los aciertos y fracasos del pasado, lo que nos ayuda a tomar mejores decisiones en el presente y futuro. Le hago una pregunta: ¿usted se ha aprendido de los errores del pasado? ¿Se ha aprendido o no ha aprendido? Yo he aprendido muchos errores del pasado, ¿ok? A veces decimos que tropezamos con la misma piedra, ¿verdad? Según la canción, pero no debe ser así, ¿ok? Si ya en el pasado hicimos algo que nos causó mucha aflicción, sería una tristeza que cometamos el mismo error, ¿no? ¿Sí o no? Una tragedia, ¿no? ¿Y qué le pasó? No, lo mismo que hace 2 años. ¿Sí me entienden? Ahora, así como aprendemos de los errores, también podemos aprender de los aciertos, las cosas que funcionaron. Pues no hay nada malo en repetirlas, ¿ok? Las que no funcionaron, las vamos a tratar de corregir, pero eso es en base a lo que ya quedó en el pasado, ¿no? Es una advertencia sobre la importancia de la historia como herramienta, dice aquí, para la evolución y el progreso de las sociedades, y la necesidad de no olvidar el pasado para no cometer los mismos errores. En la Biblia, allá saliendo un poco de esta filosofía que es bastante acertada, en la Biblia el apóstol Pablo lo explicó así, porque nos interesa lo que dice Dios, ¿cierto? Pablo lo explicó así. Allá en primera carta a los Corintios capítulo 10, si usted va conmigo, primera carta a los Corintios capítulo 10, en el verso 6 al verso 12,
Este pensamiento en la Biblia también aparece, ¿ok? De una manera un poquito diferente, con otras palabras, pero al final es lo mismo. Si lo encontró, primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el verso 6 al 12. Amén. Dice así, aquí Pablo dando esta recomendación a la iglesia de Corintios, ¿ok? Una iglesia como lo somos nosotros hoy en día, pero en el tiempo de los apóstoles. Le dijo así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, dice. Estaba hablando de lo que le pasó a Israel en el pasado, ¿ok? Dice, para que no codiciemos cosas malas. ¿Qué pasó con ellos? Habían codiciado. Pablo dice, aprendan a que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿O qué es lo que estaba escrito? Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos, dice, fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esta frase es bien importante, ¿ok? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Este es un punto clave en el Salmo 78. Hoy vamos a ver qué es tentar al Señor, porque muchas veces le estamos tentando y ni cuenta nos damos, ¿ok? Es un pecado terrible, ¿ok? Que enciende la ira de Dios. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esta frase también. Ni murmuréis. Muchas veces murmuramos y ni cuenta nos damos, pero hay muchas maneras de murmurar, ¿ok? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice enseguida, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, dijo el apóstol Pablo en el caso de la iglesia de los Corintios, pero también nosotros, ¿ok? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga en qué cosas. Bueno, en estas cosas de las cuales nos está advirtiendo, ¿ok? Ven como en la Biblia también hay una enseñanza que se puede aprender de la historia. Se debe aprender de la historia. Ahora, punto número 1 en cuanto al Salmo 78. Vamos a la Biblia. Punto número 1. Del verso 1 al verso 4, lo que Asaf hace es, antes porque esta es una enseñanza, ¿ok? Práctica para la vida, es que Asaf quiere llamar la atención del pueblo. O sea, si el pueblo no escucha, pues ¿de qué sirve que se enseñe? ¿Sí me entiende? O sea, de nada sirve que alguien nos enseñe si no escuchamos, si no prestamos oído. De hecho, ¿de qué sirve que en la Biblia haya bonitas enseñanzas, cierto? Prácticas para la vida, si usted y yo no les prestamos atención. ¿Le servirá de algo? No, hay que poner atención. Por eso el Salmo 78, verso 1 al 4 empieza así. Todos pongan atención, todos, adultos y niños, ¿no? Dice así, verso 1 al 4, escucha, pueblo mío, mi ley. Y Asaf se dirige al pueblo judío en primer lugar, ¿no? Nosotros diríamos, escucha iglesia, diríamos, ¿no? Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Qué hay que escuchar? La ley. ¿La ley de quién? De Dios. ¿Y qué es la ley? Es su palabra, ¿ok? Toda la Biblia, ¿no? Escucha, pueblo, mi ley, dice, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Todo el verso 1 está diciendo esto, sencillamente está diciendo esto. Presten atención. O sea, inclinar el oído no significa hacer esto, ¿ok? No, es simplemente ponga atención, ¿ok? Abra los oídos, pero poniendo atención, ¿ok? Sí, porque luego hacemos como que oímos, pero no oímos nada, ¿ok? ¿Sí me entiende? ¿Sí están oyendo o no? O si ya se durmió. Si no, este salmo va a ser en vano para usted, un salmo más que usted va a dejar ir, ¿ok? ¿Sí me entiende? Bueno, vamos ahí. Dice luego en el verso 2, Asaf nos dice, ¿cómo va a enseñar? Dice él nos dice, ¿cómo les voy a enseñar? No dice, abriré mi boca en proverbios, dice. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Entonces Asaf dice que lo que va a hacer es abrir su boca para enseñar. Esta es una enseñanza verbal en su tiempo, ¿ok? Y lo va a hacer en proverbios. ¿Y qué es un proverbio ahí, no?
Bueno, la palabra para proverbios ahí es la palabra hebrea mashal. Por si ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando escuchen, ¿qué es un proverbio? Bueno, en hebreo significa mashal. ¿Y qué es mashal? Es como enseñaba Jesucristo. Otra forma de decirlo es en parábolas. De hecho, la palabra proverbio aquí significa una parábola. ¿Se acuerdan que Cristo enseñaba así? Usaba parábolas, o sea, historias de la vida cotidiana para transmitir un mensaje espiritual, ¿no? Aquí un proverbio, una parábola, es como un dicho corto, pero que lleva una enseñanza, así como los proverbios de Salomón, que son dichos o cápsulas pequeñas, resumidas, pero que usted le puede sacar mucho provecho. O sea, Asaf dice que va a usar dichos cortos, enseñanzas resumidas, porque no puede explicar todo, y miren que usó un montón de versos, para enseñar al pueblo. Entonces, no son, sí son cortos, pero no tanto, ¿okay? Bueno, no está contando toda la historia, sino que la resume más bien. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Dice, entonces dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Esto no significa que va a hablar misterios, ¿ok? No, él va a enseñar cosas que antes no se sabía, pero que Dios las declaró al pueblo judío, y que los padres o los antepasados de Asaf se las dejaron a ellos, esa revelación de Dios, y que Asaf dice que ahora él las entiende. Recuerden que hubo cosas que Asaf no entendía. ¿Se acuerdan cuando él decía, por poco resbalan mis pies? Dice, teniendo envidia de la prosperidad de los necios, ¿no? De los que no conocen. ¿Se acuerdan ese salmo de Asaf 73? Y Asaf dice, yo no entendía, dice, hasta que entré a la presencia de Dios y comprendí el final de ello, dice. Entonces comprendí que era yo como una bestia, ¿no? Y después dice, hasta me di cuenta que todo lo que tengo yo es Dios, no a quien tengo en los cielos, sino a Dios. Si fuera de Él, dice, nada más deseo. Bueno, Asaf entendió por qué las cosas son así, ¿cierto? Bueno, aquí nos dice que esto que nos va a enseñar en el Salmo 78, Él sí lo entiende, Él sí lo comprende, ¿ok? Por eso lo va a enseñar, dice, abriendo su boca con proverbios, ¿no? Con parábolas. Y lo quiere enseñar a todos, quiere que todos pongan atención. Dice, son cosas que si en un tiempo no se conocieron, ahora sí las conocen. Él las recibió, no está inventando nada, ¿ok? Aunque está dando por inspiración divina, no por se escribió por inspiración divina, pero lo recibió de sus padres, ¿ok? De sus antepasados. Dice que nuestros padres nos las contaron, dice. Verso 4 dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera. Sasá después dice que esto que él va a enseñar, dice que no debe privarse a nadie de ellas, es para todos. Las supieron sus padres o antepasados, las sabe él quiere que las sepan los adultos de ese tiempo, y él quiere que se le enseñen también a las siguientes generaciones, ¿ok? Todo esto debe compartirse, ¿no? Y él menciona 3 cosas bien importantes. Ojalá que se las grabe, cuando menos anótenlas. Son 3 cosas que Asaf dice que no deben olvidarse. Si se olvidan, esto es lo que hace que el pueblo de Dios caiga en un pecado terrible, ¿ok? Y eso nos incluye a nosotros. Hay 3 cosas que nosotros también, como ellos, nunca deberíamos olvidar acerca de Dios. Y las menciona ahí en el verso número 4. Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera. Número 1 dice, las alabanzas de Jehová. Es decir, Asaf dice, les vamos a contar, tenemos que contarle a todos, y nosotros nunca debemos olvidar, en pocas palabras, que Dios debe ser alabado. ¿Sí me entienden? Sí. Nadie debe olvidar eso. Le hago una pregunta, ¿todos los jóvenes de hoy saben que Dios debe ser alabado? ¿Verdad que no? Realmente, ¿qué porcentaje del mundo alaba a Dios? ¿Qué porcentaje del mundo reconoce a Dios cuando come los alimentos? No sé, cuando va a la escuela, cuando regresa por el trabajo. ¿Verdad que no? Dios no es honrado. ¿Por qué? Porque la gente no sabe. Muchos no saben. Los padres ¿tus padres te enseñaron a alabar a Dios? ¿A reconocerlo? ¿Verdad que no? Ese es un problema, ¿ok? ¿Quieres que tus hijos alaben a Dios? ¿Quién les va a enseñar? Los padres. Si tú no lo enseñas, ellos no van a saber. O sea, nadie te garantiza que ellos le van a alabar a Dios, pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es enseñarle que Dios debe ser alabado. ¿Y por qué? Es sencillo, porque el género humano fue creado para la alabanza de Dios. ¿Para qué fuiste creado? No sé si usted sabe para qué fue creado. Fue creado para alabar a Dios. Así de sencillo, aunque a algunos no le guste. Fuimos creados para eso, ¿ok?
para vivir de tal manera que le agrademos a Dios. Es tan sencillo como eso, ¿ok? ¿Qué más hay que saber? Hay que conocer, dice, su potencia. La potencia de Dios. ¿Qué es la potencia de Dios? Es conocer que Dios es todopoderoso. Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera, ¿ok? ¿Será importante que los hijos conozcan esto? Sí. Sí, Dios, no hay nada que Dios no pueda hacer. Hoy la gente se pregunta, hey, ¿por qué Dios permite que pasen esto y aquello? ¿Será que Dios no tiene poder para controlarlas? No, Dios tiene suficiente poder para controlar todo. ¿Por qué lo hace? Porque es Dios, ¿ok? Él tiene sus propósitos, ¿ok? Y siempre hace lo que Él quiere, ¿ok? Y nunca le falta poder para hacerlo. ¿Me entiendes? La gente necesita saber. Esto es útil porque nos ayuda a confiar más en Dios. Especialmente cuando nuestros problemas se ven muy grandes. Ahí es cuando tú tienes que reconocer que el poder de Dios es más grande, ¿ok? Entonces sí, hay que enseñar esto, que Dios es poderoso, ¿ok? No hay nadie más poderoso que Dios. Los hijos deben saberlo. ¿Y qué más? Dice, y las maravillas que hizo. ¿Qué significa eso? Que Dios no está inactivo, que Dios debe ser alabado, que Dios es todopoderoso y que usa todo eso a favor de la humanidad, ¿ok? Dios obra en la humanidad, ¿sí o no? Sí, Él siempre ha obrado en su pueblo, sigue obrando en nosotros. Es más, obra aún hasta en aquellos que no le dan gracias, ¿cierto? Dice, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿ok? Sí, Dios sigue obrando. De hecho, toda la creación se mantiene firme, estable. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es la que la sostiene, ¿ok? Dios no está inactivo. Nuestros hijos necesitan saber eso. Esas son tres cosas son bien importantes entonces. Que Dios debe ser alabado, que los hijos sepan que Dios es todopoderoso y que Dios siempre está obrando a favor de su creación, siempre está haciendo lo bueno, ¿ok? Cuando llegamos al verso número 5, comenzamos a leer acerca de los propósitos de aprender de los errores pasados, o el propósito de este salmo, que es aprender de los errores del pasado. Comienza en el verso 5. En el verso 5 vamos a leer sobre los errores de Israel, de los cuales nosotros pues vamos a aprender. ¿No dice el verso 5? Del verso 5 hasta el verso número 8 dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. O sea, Asaf nos dice que, en pocas palabras ahí, que nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Sí entendemos? Algo que debemos aprender es esto: nosotros más bien no debemos hacer lo que queramos. Por eso dice el verso 5 que Dios estableció testimonio en Jacob y puso su ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. El pueblo judío tenía que aprender esto, que había una ley de Dios que ellos tenían que obedecer. ¿Qué pasa si Dios no hubiera dado ninguna ley a su pueblo? ¿Hubieran sabido cómo vivir? ¿Dios los hubiera culpado? Pues no, ¿verdad? Porque donde no hay ley, pues no hay infracción, ¿no? Por eso se dice que la ley es santa, ¿no? Hablando de la ley dada por Moisés. En nuestro caso es similar. Nosotros tampoco podemos vivir como queramos, ¿ok? Dios nos ha dado también mandamientos. Así es que, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Que somos libres, ¿verdad? Pero no libres para vivir como queramos, ¿no? Sino libres como siervos del Señor Jesucristo, ¿ok? Para hacer la voluntad de Él. Eso es importante, ¿no? Entonces,
Primera cosa que hay que aprender ahí, que hay una ley que respetar, que obedecer. Y también nos manda que le enseñemos a nuestros hijos. Y ahí menciona varias generaciones de hijos, que si usted lo puede leer ahí en el verso 5, ¿no? Lea conmigo, dice así. Del verso 6, perdón. No, desde el verso 5 dice, la cual mandó a nuestros padres, dice, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Parece que hay como 5 generaciones si usted sigue la línea, ¿no? ¿Sí o no? O sea, eso significa que, número 1, tenemos que tener nosotros. Después hay que transmitirla a nuestros hijos. Y si nos da tiempo, a los nietos. Si nos da tiempo, a los bisnietos. Si no nos da tiempo, nuestros hijos van a tener que hacer el trabajo con sus hijos y sus hijos con sus hijos. La idea es de que siempre debe transmitirse a las futuras generaciones, ¿ok? Como dice, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, usted conoce el texto, ¿no? En Deuteronomio capítulo 6 está esa enseñanza para Israel, que también podemos aprovechar a nosotros, ¿cierto? Por cierto, esa responsabilidad Dios la dio a los padres, no a la iglesia. La iglesia es un respaldo, ¿ok? No es que, bueno, yo traigo a mi hijo aquí con la iglesia para que las maestras de escuela dominical enseñen. Sí, aquí les enseñamos, ¿ok? Pero es un apoyo nada más. La responsabilidad de esto es a los padres. O sea que yo como padre tengo que poner atención, aprender y transmitirlo a mi hijo y a comenzar a decir, hijo, cuando tú tengas tus hijos, tienes que enseñarle a tus hijos y que tu hijo le enseñe a su hijo, que tienen que enseñarle a su hijo. O sea, si es que deseamos que haya generaciones de hombres de fe. ¿Y por qué es tan importante tener fe? Bueno, Hebreos capítulo 11 dice en el verso 4 me parece, o el 3, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabes que la Biblia qué es un pecado que hace encender la ira de Dios? Cuando su creación no confía en Él. ¿Por qué? Porque Dios hizo su creación, nosotros género humano, para que confiemos en Él, ¿no? ¿Qué pasó con Adán? Dios le dijo, no hagan esto, y ¿qué hicieron ellos? Eso significa no confiar en lo que Dios dijo. Y como Dios es justo, ¿qué le costó al hombre? La vida. Porque si haces esto, de cierto, digo que ciertamente morirás. Y eso no ha cambiado, ¿ok? La justicia de Dios demanda que el hombre que no confía en Dios reciba justa retribución. Nosotros somos salvos. En nuestro caso se llama disciplina, ¿no? Sí, Dios lo hace todavía, ¿no? Así es que tanto entonces como ahora Dios da su palabra para que transmita a las generaciones venideras. En teoría, la revelación de la palabra de Dios puede perecer o volverse completamente irrelevante si no se transmite a la siguiente generación, ¿ok? Que digamos que muera con nosotros y que nuestros hijos ya no la tengan, ¿no? Para que sea una generación que tenga fe en Dios, para que no olviden las obras de Dios. Es muy fácil olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí es fácil olvidar, sí o no? Sí, de hecho ahí lo dice, estamos en el verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantaren lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, dice, y no se olviden de las obras de Dios. ¿Por qué es necesario enseñar esto? Para no olvidar, ¿ok? Para no olvidar, ¿para qué más? Para obedecer. Si no se enseña, de hecho usted se ha dado cuenta que las predicaciones, repetimos a veces las predicaciones. Sí. Ahora, ¿por qué las repetimos? Porque usted ya lo olvidó, ¿ok? Es más, yo podría predicar otra vez lo que prediqué la semana pasada y posiblemente usted ya ni se acuerda, ¿no? ¿Sí o no? Si le pregunto, ¿no se acuerda que predicamos el domingo? Uno dirá, no me acuerdo, ¿no? Así es que si la repito, nadie podría quejarse, ¿ok? ¿Sí o no? Sí. De hecho, el apóstol Pablo era así. No lo busque. En Filipenses 3:1, Pablo le dijo así, mira, como así de entrada le dijo así a los filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, dice. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros, dice, es seguro, ¿no? Es como diciendo, y a ustedes la aprovechan para que tengan fe. O como lo dijo Pablo a Timoteo, también a Timoteo le dijo así,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Lo que está diciendo ahí es que nosotros necesitamos que nos repitan las mismas cosas constantemente. ¿Por qué? Porque somos muy dados a olvidar, y si olvidamos, pues desobedecemos, ¿no? Entonces, ahora imagínense, nos reunimos los miércoles para aprovechar un poco. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios si no conocemos la Biblia? ¿Qué vamos a transmitir a nuestros hijos si usted y yo no sabemos, ¿no? A veces los padres somos así: hijo, ¿qué aprendiste? Oh, pues no me acuerdo. ¿Cómo que no sabes nada? ¿Cómo que no aprendiste, no? Y si el hijo le preguntara a papá, pues estaría peor, ¿no? Porque a veces los padres no sabemos nada y queremos que los hijos sepan. El orden de Dios no es así. No, Dios dice: los padres primero, para que usted lo transmita a sus hijos, no al revés. Si ven, hermanos, desde aquí hay que aprender. Si no aprendemos de la historia, vamos a repetir los mismos errores, ¿ok? Y nuestros hijos van a ser iguales. Entonces, dice, para que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, dice. Así que el salmista, era importante el no perder la confianza en Dios, porque ni olvidar las obras de Dios, porque eso conduce a la desobediencia. No tener confianza en Dios es algo muy peligroso, ¿ok? Si la generación más joven recibe una buena instrucción, o sea, nuestros hijos, será más probable que sean obedientes, evitando muchos de los errores de sus padres. Nuestros hijos tienen más ventaja que los hijos cuyos padres no les enseñan nada. Van a cometer menos errores. Nosotros, ¿cuántos errores cometimos? Pero es que nuestros padres, bueno, en cierta forma, pues nunca nos enseñaron nada. A mí, no sé, nunca, no me dijeron que no me dijeron que sí, pero tampoco que no, viceversa, ¿no? Me dijeron que no, pero tampoco que sí, así es que tuve que decidir, ¿ok? Si me hubieran dicho tajantemente esto no. ¿Qué puedo decir a mis hijos? Hijos, no importa que nos quedemos sin dinero, sin comer, sin teléfono, pero nosotros no robamos. ¿Es una buena enseñanza, sí o no? Sí, hijo, no importa lo que pase, no importa que me veas ahí mendigando, pero en la casa no se roba. Sí, porque hoy usamos este pretexto. Sí robé, pero es que fue por una necesidad. Ese es un pretexto que Dios lo va a considerar, pero poco no se usa. No, sí robó, pero hay que entenderlo, estaban muriéndose de hambre, no importa. ¿Me entiendes? Robar es robar. No robamos, aunque nos muramos de hambre, no robamos, ¿sí me entiende? Y así otras muchas enseñanzas que se pueden transmitir a los hijos, ¿no? No sé, hijo, nos congregamos aunque, no sé, usted añada ahí lo que quiera, ¿no? Hijo, no importa que pase esto, nosotros no nos echamos para atrás, ¿tú me entiendes? Cosas como esa que luego que no estamos enseñando, ¿ok? Por eso estamos luego como estamos, ¿no? Ahora, punto número 3, no sé, bueno, el tiempo, ya se me está acabando el tiempo, ¿no? En el verso 8 especialmente, dice así, léanlo conmigo ahí, lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué tenían que aprender ellos y qué aprendemos nosotros? Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu, ¿no? O sea, Asaf le está diciendo al pueblo de su tiempo, esto hay que hacer para no ser como fueron en el pasado, que fueron contumaces. ¿Sabe qué significa la palabra contumaz? O sea, Dios no quiere que seamos contumaces. En el pasado ha habido gente muy contumaz, o sea, es increíble. ¿Ustedes creen que haya hijos de Dios contumaces? Sí, parece increíble, ¿no? Pero sí, hermano, ¿qué es ser contumaz? Escuchen, lo voy a leer, ¿ok? Lo investigué tanto en el diccionario bíblico como en el secular. Dice así, ¿qué es ser contumaz? Bueno, dice, en el contexto bíblico, contumaz se refiere a alguien que es obstinado, rebelde, terco, necio e incorregible, especialmente en relación a la autoridad de los padres o de la ley de Dios. Es decir, no se rinde ante las leyes, normas o indicaciones, mostrando una resistencia o negativa persistente que por más que le dices, no hace caso, ¿ok?
Dice, el significado bíblico de contumaz se puede encontrar en pasajes como Deuteronomio 21:18, no lo busque, ¿ok? Es la historia de un hijo contumaz y rebelde, ¿se acuerdan? Es donde decía el texto, si tu hijo es contumaz, significa que es obstinado, o sea, que ya le dijiste una y otra vez y no hace caso. ¿Se acuerdan qué decía la ley? Sácalo fuera de tu casa y en presencia de todo el pueblo apedréalo, ¿no? Ahora nosotros vamos a hacer eso, ¿ok? Pero qué terrible es ser contumaz delante de Dios, ¿no? Con respecto a Dios. Es cuando Dios nos dice que hagamos algo, nosotros decimos, como que no me convence Dios, ¿no? Mañana, otro día, después. A ver, seamos sinceros, ¿eh? Usted piensa en su hijo, usted le dice, hijo, me necesito que me ayudes con esto, ¿no? Y su hijo le dice, sí, ahorita, ¿no? Una hora después, hijo, ¿me va a ayudar? Sí, ya te dije que ahorita. Hijo, por favor, ¿me puedes ayudar? Sí, ahorita. Hijo, por favor, ayúdame. Ya te dije que ahorita. Ese es un hijo rebelde, contumaz, ¿no? ¿Sí me entiende? Y si lo obligas, es tan rebelde que es capaz de contestarte con, ¿cómo estás? No sé. ¿Habrá hijos así? Sí. Ahora, ¿qué haría usted? Piense, ¿qué haría usted? Bueno, a lo mejor usted no haga lo que hace Dios, ¿verdad? Pero debería. Si usted me pregunta, ¿qué haría yo? Bueno, yo solamente hablo una vez en mi casa, ¿ok? O sea, yo nada más una vez. Él lo sabe, ¿ok? Una sola vez, gracias a Dios que no es contumaz. Yo una vez le digo, hey, va a hacer tal cosa. Y ya no más. Pero imagínense que mi hijo fuera así. Pues ya no existiera tal vez, ¿no? Y yo en la cárcel tal vez, no sé, pero no. O sea, ahora, si eso hago yo, ¿ustedes se imaginan que Dios es menos en ese sentido? No. ¿Usted cree que Dios nos va a pasar a nosotros que seamos contumaces? Pero a veces pensamos que sí. Y decimos, bueno, Dios tiene que aguantarse porque es Dios, porque Él es bueno. No, sí es bueno, pero Él también es santo, ¿ok? Él es justo, ¿okay? Él no puede ir en contra de su propia naturaleza. Por una parte, santo, amoroso, misericordioso, pero su justicia no puede pasar por alto el que Dios no tenga que castigar a un hijo contumaz. ¿Sí me entiende? Él no puede negarse a sí mismo en su naturaleza, porque muchos no entienden. ¿Sí entienden esto? Muchos entienden esto y dicen, no, pues que Dios no me va a castigar porque no puede, ¿okay? Porque Él es amoroso nada más. No, sí puede, porque si no sería Dios, ¿ok? Sus atributos tienen que ir siempre ahí, de la mano, a la par, ¿no? Bueno, Dios está diciendo esto, ¿no? Dice, en esencia, contumaz en la Biblia se utiliza para describir una actitud de resistencia y desafío a la autoridad, que puede ser tanto familiar como legal. La persona contumaz se caracteriza por su obstinación, su negativa a someterse a las reglas y su tendencia es a la rebelión, ¿no? Me pregunto, ¿cuántas veces hemos sido contumaces? Y a lo mejor ni lo hemos analizado, ¿no? ¿Cuándo soy contumaz? Cuando Dios te dice una vez lo tienes que hacer, a mí también, ¿ok? Cuando Dios me dice por segunda vez y yo simplemente no hago caso, cuando Dios me lo dice una y otra y otra y yo sigo necio a hacer las cosas a mi manera, estoy demostrando que soy contumaz, ¿ok? Y todo lo demás, rebelde, obstinado, necio, terco. ¿Qué esperas que haga Dios? ¿Sí me entiende? Y luego vienen las consecuencias y decimos, ay, ¿por qué Dios permite que me pase eso? ¿No? ¿Por qué será? Si yo me he portado tan bien. ¿Sí me entiende? Y luego nos hacemos que los que no sabemos, ¿no? Bueno, lo más seguro es que Dios está ejerciendo su disciplina. No digo que sea siempre, ¿ok? Pero a veces uno tiene que analizar el asunto. Miren, ahí en el verso 9, ya tengo tiempo, ahí en el verso 9, vaya conmigo, comienza Asaf a ponernos ahí ya, cuáles son las obras como hijos contumaces que hizo sus antepasados, hablando de Israel como pueblo, ¿ok? Y va a empezar con una tribu, con la tribu de Efraín, para que me entienda, ¿por qué hay una división ahí? Bueno, porque recuerden que Israel como nación, 12 tribus, tuvo una división, ¿ok? Y 10 tribus se fueron al norte, y la tribu que los lideraba, o sea que la más rebelde de todos, que era la más fuerte, es la tribu de Efraín. O sea que muchas veces a las 10 tribus del norte Dios les llamó nada más Efraín.
o Israel. Y a las dos tribus que quedaron en el sur, Dios les llamó Judá. Entonces, aquí Asaf va a comenzar a decirnos cómo fue con tu más rebelde, terca, necia, Efraín. ¿Sí me entienden? Pues vamos ahí. Dice así. Dijo el verso 9, ¿lo tienen? Amén. Al día nada más, dice así. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Significa que sí conocían, ¿ok? Pero no quisieron obedecer. Verso 11. ¿Por qué no? Sino que es que se olvidaron, dice, de sus obras. ¿Ven lo terrible que es olvidarse de las obras de Dios? ¿Qué obras? Pues todo lo que hizo Dios por ellos. Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado, dice, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. O sea, Efraín, esas tribus sabían lo que Dios había hecho, pero después, ¿qué? La olvidaron. Y como olvidaron las obras de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, pues ¿qué hicieron? Dice que dieron la espalda en el campo de batalla. O sea, ¿qué significa eso en el verso 9? Que los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Es un lenguaje poético, ¿ok? Bueno, dice arqueros armados. ¿Por qué se les llama arqueros armados? Volvieron las espaldas en el día de la batalla. Es difícil saber a qué acontecimiento se refiere. Yo puedo mencionar por lo menos dos. Uno, porque Efraín fue la tribu que cuando hubo la división en Israel, fue los que pues apoyaron la rebeldía más bien, ¿ok? ¿Sí me entienden? Y de ellos salieron los reyes que no deberían estar. Ellos pusieron sacerdotes de entre ellos, ¿no? Cosa que estaba prohibida. Se fueron a vivir a Siquem, que después fue Samaria, ¿ok? Hicieron su propio culto, servicio de adoración, cosa que estaba prohibida. Esa es una forma de conocer la ley de Dios, olvidarla y hacer lo que te dé la gana, ¿ok? ¿Y por qué arqueros? Porque ellos sí estaban preparados. Era una tribu que, por decirlo así, tenían todos los dones que se requería para ser obedientes a Dios. Era una tribu que podía aportar mucho al pueblo judío, ¿ok? Un ejemplo claro, ¿se acuerdan en el tiempo de Gedeón y de Jefté? Cuando Gedeón fue a la batalla, ¿se acuerdan que la tribu de Efraín no quiso ir? Y cuando ganó, no vinieron, dijeron Gedeón, ¿por qué no nos llamaste? No, ahora te la vas a ver con nosotros, ¿ok? ¿Se acuerdan? Y con Jefté hicieron lo mismo, Jefté, ¿cómo te atreves a no invitarnos, no? Pues ahora te vamos a destruir por no habernos invitado. Ahora, ¿nos habían invitado, sí o no? Sí. ¿Tenían la capacidad como tribu, sí o no? Sí, ellos estaban armados, era una tribu preparada. ¿Y lo hicieron? No lo quisieron hacer, ¿ok? Voy a leer un comentario, ¿no? Al respecto. ¿Qué aprendo yo de eso? Que muchas veces nosotros tenemos que aprender, porque a veces en la iglesia de Cristo somos a veces como las tribus de Efraín, arqueros armados y damos la espalda en la batalla. ¿Sí me entiende? O sea, cuando usted tiene todas las capacidades que Dios le ha dado para servir y decide más bien no usarlas, ¿no? Dice un comentario de un personaje que dijo esas cosas, dice: considerado espiritualmente, hay muchos que retroceden en el día de la batalla, hablando de la iglesia de Cristo, aunque de diferentes maneras. Miren, escuchen, puso tres cosas, dice: algunos retroceden antes de que comience la batalla. O sea, eres hijo de Dios, eres un cristiano, tienes tu iglesia local, sabes que puedes servir, pero dices, las batallas son horribles, no, yo no le entro, ¿ok? Hablando del ministerio, hablando del servicio a Dios, consideras y dices, no, tratar a la hermana fulana, al hermano fulano, no, esa es una batalla que yo no quiero pelear. Teniendo las capacidades, teniendo salud, teniendo juventud, teniendo a veces dinero, ¿no? Teniendo, no sé, la capacidad, y dices, no, yo a la batalla no le entro. Eso es como estar armado y no quería la guerra, ¿no? Algunos ni siquiera comienzan la batalla. Lo peor es, otros dice, algunos se dan la vuelta tan pronto como comienza la batalla. Algunos sí entran a la batalla, ¿ok? Pero cuando ven que se va a poner duro, no, es que yo sí entré, pero a la primera, hermano, ya me habló mal, ¿no? Ya se regresa, ¿no? Bien armados y se regresan, ¿no? Dice, algunos, dice, retroceden cuando reciben la primera herida, ¿no? La primera estocada, no, ya se puso pesado, ¿no? No, aquí ya no. ¿Sí me entiendes? ¿Sí la has experimentado, sí o no?
Bueno, usted no puede dar la espalda, ¿ok? Porque para eso Dios lo ha armado, ¿no? Efesios capítulo 6, ¿no? Habla de la armadura de Dios, ¿sí o no? ¿Habrá algún cristiano que no esté armado? No, todos estamos armados. Solamente que a veces somos como Efraín, ¿verdad? Que damos la espalda en la batalla. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Decimos, ¿para qué? Ah, ¿ya olvidaste las proezas de Dios en tu vida? ¿Ya olvidaste cómo te sacó de donde vivías? ¿Ya te olvidaste lo que hizo por ti? ¿Ya olvidaste cómo ha tratado a tu familia? ¿Ya olvidaste cómo te ha provisto toda tu vida? ¿Sí me entiendes? Uno olvida. Y dice otra forma, dice, algunos retroceden, dice, cuando la batalla se hace larga. A veces la batalla se hace larga, ¿verdad? Pastor dice, pues he servido por mucho tiempo, pero yo ya es mucho, dice, ¿no? Ya que alguien más lo haga, ¿no? Como que la batalla se alargó y siente el peso, ¿no? Que el pastor pudiera decir eso, ¿no? ¿Saben qué, hermano? Mire, yo ya hasta aquí, ¿no? Ya llevo varios años, que alguien más tome mi lugar. Nosotros no hay para cuándo, hermano. ¿Sí me entiende? Los pastores no tienen para cuándo. ¿Hasta cuándo, pastor? Pues yo quisiera jubilarme a los 60. Pero un pastor no tiene para cuándo, ¿cierto? Usted cuando menos dice, bueno, a los 65 ya me retiro, pero un pastor no tienes para cuándo. Es diferente, ¿no? Y no importa cómo se ponga la batalla, ¿no? No importa si se pone fea al principio, a la mitad o al final, no importa, no puedes echarte para atrás. Pero a veces sí lo hacemos como Efraín, ¿no? Entonces es algo que hay que aprender. Entonces dice en el verso 9, me quedan los hijos de Efraín, arqueros armados, se volvieron la espalda en el día de la batalla. ¿Y por qué el verso 10? Porque no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. En pocas palabras, no quisieron. Porque olvidaron. ¿Y por qué olvidaron? Porque quisieron, ¿no? Verso 11 dice, sino que se olvidaron de sus obras. ¿Se olvidaron de qué? ¿Se acuerdan las 3 cosas que les dije? Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que había mostrado, ¿no? O sea, se olvidaron del poder de Dios al principio, se olvidaron de las maravillas que había hecho Dios en ellos. Y en el verso 12 en adelante, Asaf cuenta brevemente qué fueron esas maravillas. Delante de sus padres hizo maravillas. ¿Cuáles? En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dice, ¿qué hizo? Dividió el mar y los hizo pasar. Yo no voy a explicar sobre eso porque usted ya conoce la historia, ¿ok? ¿Qué más hizo? Detuvo las aguas como en un montón, ¿no? Los guió de día con nube, ¿no? Y toda la noche con resplandor de fuego. Si usted se pregunta, ¿dónde saca el pastor eso? Que de día con una nube y de noche con fuego. Sí, no en todas las partes de la Biblia lo explica así, pero aquí es claro. De día, una nube que les cubría del sol, porque en el día en el desierto, ¿cómo es? Extremo caliente, ¿ok? Y de noche, fuego. ¿Para qué? Porque ¿cómo es la noche en el desierto? Frío, ¿no? O sea, ¿qué no les dio Dios, no? Con resplandor de fuego, dice el verso 15. ¿Qué más hizo? Hendió las peñas en el desierto y les dio beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Si usted se imagina que estaba una roca ahí pequeñita y que Dios le hizo así y salió un chorrito, está equivocado. Que si usted quiere saber cómo fue, Salmo 78. Dice que partió la peña, sumió la peña y literalmente dice que era como un río. O sea, no era un chorrito de agua como a veces nos imaginan en las películas, ¿no? Que se acerca a Moisés, una piedrita toca ahí y sale un chorrito, ¿no? No, dice que fue como ríos. Y es que Dios es así, ¿ok? Dios no provee en pequeñeces, ¿no? Eran más de 600,000 personas, no los va a limitar con un chorrito, ¿ok? No, realmente dice que era como ríos, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando Cristo espiritualizó esto, ¿no? El que bebe de mí, dice, en su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? No un chorrito de agua, ¿no? Sí, así les dio. Partió la peña, la roca grande, una peña es una roca grande. Literalmente se formó un río ahí, no un chorro. ¿Qué más hizo? Y lo vieron ellos, ¿ok? Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como río, dice. Verso 17. Pero aún, dice, volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Esa palabra rebelándose, ¿sabe qué significa? Es la palabra mara en hebreo. ¿Sabe qué significa mara? ¿Sabe qué significa mara, verdad? Amargarse. O sea que ellos dicen que se amargaron contra Dios. Dice,
¿Y qué pasó cuando se amargaron? Dice el verso 18, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. ¿Acaso Dios no les daba comida? Sí les daba comida, ¿ok? Usted puede leer la historia en Números capítulo 11. Pero ellos querían comida a su gusto, ¿no? No se me entienda. Sí. Miren, este es un texto muy importante. Dios prometió que Él nos iba a dar de comer siempre, ¿cierto? Por decirlo así. Pero nunca dijo que iba a ser a nuestro gusto. ¿No se me entiende? Nosotros deberíamos estar contentos con la provisión de Dios, sea lo que nos diere. El problema con nosotros, y que hemos aprendido del pasado, es que luego queremos las cosas a nuestro gusto. ¿Y saben qué pasa cuando no se nos da a nuestro gusto? Nos amargamos. Y si te amargas, empiezas a quejarte contra Dios. Y eso es un pecado terrible, ¿ok? Porque demostramos que no confiamos en Dios. Así es que hay que tener cuidado, ¿ok? Si usted analice, no saque en su vida, no esté contento con algo que Dios le ha dado. Y piensa que merece algo mejor. Lo que usted está diciendo es, yo quiero las cosas a mi manera, a mi gusto, no al gusto de Dios. Pero hay que entender que si Dios nos lo dio así es porque Dios es sabio. Él sabe que eso es lo que necesito y no otra cosa, ¿ok? Ellos se amargaron porque querían las cosas a su gusto. ¿Qué querían a su gusto? Era principalmente la comida, ¿no? Dice el verso 18, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Ahora, ¿qué comida les daba Dios? Maná. ¿Se acuerdan la historia que querían ellos? Carne, cebollas, ajos y un montón de cosas, ¿no? Verso 19, aquí no explica eso lo puede leer mejor en Números 11, dice, verso 19, y hablaron contra Dios. Escuchen, esta parte está interesantísimo, importantísimo, porque nosotros podemos caer en este pecado tan terrible, ¿ok? Diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, dice, ha ido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra, dice, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Saben lo que estaba diciendo el pueblo hebreo? Bueno, está bien, dice, Dios, sí vimos que sacó agua de la peña en abundante, ¿no? Pero ¿podrá también darnos de comer? Eso Dios le llamó como tentarle, es una provocación. Como Dios le estaba dando algo que ellos ya no querían, lo que hicieron fue decir algo como esto: bueno, yo creo que Dios no nos da lo que queremos porque no tiene poder para hacerlo. Eso es lo que estaban diciendo, ¿ok? Ese pecado viene de la amargura cuando no estamos contentos con la forma que Dios nos está tratando. No entendemos por qué pasa esto en la casa y luego decimos de otra manera. Luego decimos cosas como esta: yo creo que Dios no me ama como a mi hermano que le da todo. Yo creo que Dios se olvidó de mí. ¿Saben qué estamos haciendo con eso? Hacer lo mismo que Israel. Estamos dudando de Él. Acuérdate, le hago una pregunta: ¿te ama el Señor o no te ama? ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo, y eso habla de cuando eras incrédulo, ¿ok? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Después dice ahí, ¿no? Que si antes éramos pecadores y lo que hizo por nosotros, ¿cuánto más ahora, siendo sus hijos, no nos dará? ¿Nos ama o no? Pero entonces, ¿por qué luego dudamos de Él? ¿Sí o no lo hacemos? Cada vez que no estamos contentos con algo que nos está pasando, creemos que es porque Dios tiene algo contra nosotros, ¿no? O a veces pensamos, ya no clamo a Dios, ¿por qué? Porque no me da las cosas. A veces pensamos que no nos da las cosas porque no tiene poder, ¿no? A veces dejamos de orar porque pensamos que Dios no lo puede hacer, inconscientemente. Bueno, esto es lo que hizo el pueblo, ¿no? Es dudar de Dios. Esto fue lo que encendió la ira de Dios. Fue una provocación, ¿ok? Y sabe, hay que tener cuidado porque esto se enseña en otras iglesias, ¿ok? Se enseña. Hey, si quieres algo, pídelo a Dios, ¿no? Reclámale a Dios y no descanses hasta que Dios te lo dé, ¿ok? Porque Dios está obligado a cumplirlo, ¿no? No, hombre, eso es tentar terriblemente a Dios, ¿no? Dice en el verso 21, dice, por tanto, dice,
oyó Jehová, ¿y qué pasó? Y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Y aquí viene una pregunta, ¿Dios se aira o no se aira? Sí. Es que algunos piensan que Dios no se aira. O sea, algunos piensan que no, que Dios solamente es un Dios amoroso que te muestra misericordia, pero que Él es incapaz de airarse. No, ¿usted se aira o no se aira con su hijo? Sí. Bueno, pues estamos hechos a la imagen de Dios. Solamente que nuestra ira es luego perversa, ¿verdad? Nos airamos por las cosas incorrectas y nos vengamos. No, Dios sí se aira, pero su ira es santa, ¿ok? Él no busca, Él no hace venganza, Él simplemente hace cumplir su justicia, ¿ok? Es lo que hace Dios. Pero sí, Dios se aira. Y aquí yo me pregunto, ¿no? ¿Dios estará airado por algunos de nosotros hoy? Piénsalo. Hoy en día Dios estará airado con alguno de nosotros, porque hay muchas cosas que encienden la ira de Dios. Por ejemplo, usted sabe que Dios nos ha dicho que perdonemos a nuestros hermanos, ¿cierto? Aquellos que han pecado con nosotros, ¿cierto? Si usted y yo no lo hacemos, significa que no lo hacemos porque no confiamos en que Dios tenga la razón. Eso es dudar de Dios. Eso sería como causar que Dios se indigne, ¿eh? ¿Sí me entiende? ¿Usted se ha indignado por algo que ha pasado en su familia, sí o no? Sí, una calumnia, no sé, cuando sus hijos no confían en usted y le levantan falsos, ¿no? Si usted se indigna. Bueno, Dios es así, ¿no? No se piénselo. ¿Cuántas cosas podríamos hacer nosotros que causen que Dios se indigne? Dios no ha cambiado en ese sentido, ¿ok? No estoy diciendo que le va a mandar al infierno. Usted ya es salvo. Pero Dios sí puede hacer algo para disciplinarnos, ¿ok? Porque Él es justo. Dice, por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Dice, ¿y por qué? Verso 22. Por cuanto no habían creído. Ese fue el problema, que no le creyeron. O sea, Dios le dijo, los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué pasó con Israel? No le creyeron. Posiblemente se hubieran aventado medio mes de camino. ¿Cuántos se aventaron? 40. ¿Y por qué 40 años? Porque no le creyeron, ¿no? Les pongo un ejemplo bien rápido de 40 años en el desierto, que no tiene que ver mucho con Israel, pero sí con nosotros. Hay personas que llevan 20, 30 años, espero que no sea yo, ¿verdad? Con la mente amargada, porque tienen rencor con alguien a quien no hemos querido perdonar. Más de 20 años en el desierto de vivir con esa amargura. ¿Sí me entienden? Y seguirás 20, 30 años más, ¿ok? En el desierto porque no le has querido creer a Dios. Eso pasó con Israel, ¿ok? Y cosas como esas vimos nosotros. Muchas veces vivimos como en un desierto, ¿ok? O sea, no avanzamos. No descansamos en Dios, ¿por qué? Porque no le creemos. Porque Dios nos dice que hagamos esto y nosotros no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no le creemos a Dios, pensamos que no va a funcionar, pensamos que no me conviene, pensamos que no es bueno para mí. Tal vez para otros sí, pero para mí no. Entonces, ¿qué pasa? Que no avanzamos, no aprendemos a descansar en Dios. Y luego decimos, pues que el cristianismo es bien pesado, es bien difícil, yo como que no lo gozo. Pues ¿cómo lo vas a gozar si estás en el desierto? Porque no le quieres creer a Dios. Pero si le creyeras a Dios, según la enseñanza, usted aprendería, yo también aprenderíamos a descansar, ¿no? Y avanzaríamos, y por decirlo así, entraríamos en el reposo de Dios, ¿no? En la tierra en la cual abunda leche y miel, ¿no? Es una forma de decir que descansa uno en el Señor, ¿no? Es una buena enseñanza. Dice verso 22, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. O sea, no le creyeron a Dios, por eso ellos no avanzaron, ¿no? Ya se le fue el tiempo, pero lo que estamos haciendo es ver la historia del pueblo hebreo para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores. Esa es la enseñanza, ¿ok? ¿Cuántas cosas podemos aprender de ellos? Pero hay que aprender a poner atención también, y hay que tratar de corregir, ¿no? Que el Señor nos ayude. No quisiéramos nosotros terminar con esta frase de que conocemos la historia, pero nunca aprendemos de la historia, ¿no?
Nos vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar, que el Señor nos ayude. Continuamos la próxima semana a partir del verso 23, porque este asunto no ha terminado, ¿ok? Hay muchas cosas más que Asaf quiere decirnos para nuestro provecho en el día de hoy. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por la reunión de esta tarde. Padre, usa tu palabra en nosotros. Nosotros queremos aprender, Señor, de la historia. No queremos cometer los mismos errores, Padre. No queremos andar 40 años, Señor, vagando de aquí para allá sin descansar, y con todo y que somos tus hijos, Señor. Por favor, ayúdanos a que podamos confiar en ti, descansar en ti, haciendo lo que tú dices. Padre, ayúdanos a que nosotros aprendamos primero y que transmitamos esto a nuestros hijos y ellos a sus hijos. Padre, ayúdanos, por favor, Señor, te necesitamos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a venir a un pequeño tiempo de oración.